una actualización en algunos temas que me parece que son interesantes sobre el cáncer de recto. Y bueno, los temas que vamos a tratar de ir tocando son mi visión acerca de la neoadjuvancia. Como vos dijiste, tuve la suerte de que me eligieran relator del Congreso del año 2021 sobre este tema. Y bueno, algunas conclusiones que saqué y mi visión como cirujano me parece que es interesante compartir. Algo sobre tratamiento no operatorio, watch and wait. Un poco la visión que yo tengo hoy por hoy de la cirugía laparoscópica, muy breve, ¿no? Las resecciones locales también, la linfadenectomía lateral en el tratamiento de cáncer de recto y unas pequeñas palabras sobre Transanal TMI y la verdad que la cirugía robótica en la actualidad. Bien. Bueno, vamos a pasar a hablar de la neoadjuvancia. Bueno, los objetivos iniciales de la neoadjuvancia, como todos sabemos, tenían que ver con reducir las recaídas locales, que en la etapa previa a la decisión total del mesorrecto y la resonancia magnética de alta resolución tenía valores inaceptables por encima del 30 y cercanos en algunas ocasiones al 40%. Y bueno, en ese momento se indicaba el tratamiento de radioterapia posoperatoria para mejorar estos resultados, pero en el año 2004 aparece un estudio conocido como el Sherman Trial, publicado en el New England por el Sauer y colaboradores, que mostró que en tumores T3, T4 o N positivo, la neoadjuvancia podía mejorar mucho los resultados en relación al tratamiento de radioterapia posoperatoria. Pero bueno, si bien esos eran los objetivos iniciales, en la actualidad el hallazgo de las respuestas patológicas completas y el problema que, digamos, que generó la neoadjuvancia, que podría tener un impacto negativo en la sobrevida, porque los pacientes demoran mucho desde el diagnóstico hasta que hacen tratamiento sistémico con quimioterapia. Digamos, un paciente entre que se diagnostica, se estadifica, se le indica la neoadjuvancia, tarda 2 o 3 meses para recibirla, 2 o 3 meses de espera de respuesta al tratamiento, muchas veces después se operan y hasta que inician un tratamiento sistémico pueden pasar más de 6 meses y esto podría tener un impacto negativo en la sobrevida. Entonces, en la actualidad, a partir de este hallazgo y de este problema, surgen dos estrategias distintas. Una tiene que ver con preservar el órgano o hacer un tratamiento no operatorio conocido como watch and wait, y uno tiene que ver con el hecho de prolongar la sobrevida, y para esto se desarrollaron los esquemas de terapia neoadyuvante total, que vamos a tratar de charlar un poco. Pero más allá de esto, la terapia neoadyuvante total mostró que todavía más pacientes de los que recibían esquemas de quimioterapia tradicional podían tener respuestas completas y preservar el órgano. O sea que en la actualidad se podría decir que no solamente la neoadyuvancia tiene como objetivo bajar las recaídas, sino también en algunos casos preservar el recto y en otros también buscar en pacientes que tienen alto riesgo sistémico, alto riesgo de desarrollar metástasis, prolongar la sobrevida. Bueno, para todo esto, como siempre insistimos, es muy importante el equipo interdisciplinario y todas estas discusiones tienen que hacerse en un equipo integrado por cirujanos colorectales, oncólogos, radioterapeutas, especialistas en imágenes, etcétera, para tomar la mejor decisión para cada paciente. Como alineamiento general, cada vez hay más opciones de tratamiento, pero lo que digamos, se divide los esquemas en esquemas de curso largo, de quimio, radioterapia, es decir, radioterapia con quimioterapia radiosensibilizante. Esto está muy difundido en nuestro medio en Estados Unidos. Y los esquemas de radioterapia de curso corto, que es solo radioterapia, que se aplica en una semana y se hace la cirugía luego de este esquema más breve. Pero esto es muy poco utilizado. Hay una estadística de Estados Unidos, unos estudios que muestran que menos del 1% de los pacientes en el año 2018 recibían curso corto en Estados Unidos. Por el contrario, esto es un poco más difundido en Europa. Pero bueno, ¿cuándo podría un paciente ser buen candidato a un esquema de curso corto? Bueno, pacientes con tumores altos, donde no se busca una gran respuesta porque no intentamos preservar el órgano. Todos sabemos que la preservación de órgano tiene más importancia en los pacientes con tumores bajos que pueden ir a una amputación, los pacientes que tienen margen negativo, donde tampoco buscamos una gran respuesta, o los pacientes que tienen estadios 4, donde lo que buscamos es no demorar la quimioterapia sistémica y quizá tenga sentido hacer un esquema de neoadjuvancia más breve, menos prolongado en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el concepto y cuál es la racionalidad de la terapia neoadyuvante total? Bueno, el concepto es adelantar la quimioterapia sistémica
y la racionalidad es que las mejoras en la técnica quirúrgica y la neoadjuvancia no impactaron de manera positiva en la sobrevida, es decir, no hubo grandes avances como los hubo en mejora de las recaídas locales en cuanto a la sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad. ¿Y cuál es el concepto de la racionalidad del tratamiento no operatorio? Bueno, el concepto es preservar el órgano y la racionalidad es evitar la morbimortalidad y las secuelas innecesarias en pacientes que tienen una respuesta completa. Entonces, volvemos a empezar diciendo que la terapia neoadyuvante total surge como respuesta a un problema que es el impacto negativo en la sobrevida. El objetivo es mejorar el control sistémico y el tratamiento no operatorio surge como respuesta al beneficio de las respuestas patológicas completas y el objetivo es preservar el órgano. Por un lado, lo que se hace es más neoadjuvancia y por otro lado, lo que se hace es menos cirugía, con lo cual vemos que los cirujanos estamos quedando un poquitito afuera, ¿no? Cada vez más del manejo del cáncer de recto. Pero todavía tenemos mucho y sigue siendo la cirugía el estándar en el tratamiento, por lo menos por ahora. Ahora, ¿cuáles son los criterios para indicar una adjuvancia? Bueno, por un lado, estadificar el riesgo, y para esto es muy importante la resonancia magnética de alta resolución, y por otro lado también el grado histológico. Estos pacientes con grado histológico, digamos, de indiferenciación, son los pacientes con mayor riesgo y los pacientes que tienen criterios por neoadjuvancia de factor T o N más avanzado y tumores más bajos son los que tienen más riesgo. Y por otro lado, definir el objetivo. O sea que antes de indicar neoadjuvancia tenemos que estratificar el riesgo y definir qué es lo que buscamos. Si solamente reducir las recaídas o reducir el riesgo sistémico o preservar el órgano. Y en base a eso definiremos el esquema. Clásicamente decíamos que este es el paper de Sauer, publicado en el 2004, donde lo que se había hecho es reducir las recaídas locales en estadios 2 y 3, si el tumor es T3, T4 viene positivo, pero hubo muchos cuestionamientos, estas indicaciones, porque muchos trabajos, como este estudio hecho en Holanda, mostraron que solamente los tumores T3 y los tumores N positivos se benefician de la excisión total del mesorrecto. Este estudio comparó excisión total del mesorrecto más radioterapia versus excisión total del mesorrecto y solamente los estadios 3 se beneficiaron. Hubo muchos estudios que mostraron que tumores T3 o tumores N1, digamos, sin otros factores de riesgo, no necesariamente se benefician. Entonces, por esto es que la resonancia adquiere un rol trascendental y en base a la resonancia podemos definir a los pacientes en pacientes de buen pronóstico o de mal pronóstico. Son pacientes de buen pronóstico los que tienen tumores T1, T2 o T3 superficiales sin una gran invasión de la grasa mesorrectal. Los pacientes N positivo no necesariamente implica un mal pronóstico, por lo menos a nivel local. El margen circunferencial de resección mayor a 1 milímetro, la ausencia de invasión vascular extramular y la ausencia de invasión del espacio interesfinteriano y de los elevadores del ano constituyen todos factores de buen pronóstico y en estos casos no estaría indicada la neoadjuvancia porque se pueden lograr sin neoadjuvancia cifras bajas de recidivas locales, bajas de margen circunferencial positivo y baja de necesidad de radioterapia posoperatoria. Por el contrario, los tumores con T3 profundos, con invasión más allá de los 5 milímetros de la grasa mesorrectal, o T4, o con depósitos tumorales en el mesorrecto, con margen positivo, con invasión vascular extramural positiva, o con compromiso del espacio interesfinteriano, son pacientes que tienen mal pronóstico y deberían ir a un esquema de neoadjuvancia. Rápidamente, las guías americanas se fundamentan en el TNM. Estas guías se basan en el trabajo de Sauer y en general lo que podemos decir es que indican neoadjuvancia en los tumores T2, T3, N positivos y no la indican en otros casos. Consideran, hoy por hoy el tratamiento no operatorio está considerado en las guías y la terapia neoadjuvante total también, pero básicamente las guías americanas se basan en el TNM y en cambio las guías europeas, que son las que más utilizamos en nuestro medio y las que más discutimos en los comités o en los equipos interdisciplinarios, tienen que ver con los hallazgos de la resonancia y en base a la resonancia, no las voy a repetir, estas guías las pueden ver, están publicadas en internet, las pueden leer, pero divide a los pacientes en riesgo ultra bajo, bajo, intermedio, alto, muy alto, y en base a esto van intensificando la indicación de neoadjuvancia. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, le damos mucha importancia también a la resonancia, nos basamos más en las guías europeas y dividimos a los pacientes en pacientes con buen pronóstico y los pacientes con mal pronóstico sistémico
O mal pronóstico local. Es decir, no es lo mismo el mal pronóstico sistémico que el mal pronóstico local. Los pacientes con mal pronóstico sistémico son los que tienen muchos ganglios positivos, que tienen ganglios laterales positivos, que tienen depósitos tumorales, invasión vascular extramural, y los pacientes con mal pronóstico local son los que tienen que ver pronóstico, margen circunferencial positivo o amenazado y compromiso del espacio interefentérico con los elevadores o los T3 profundos, ¿no? Y bueno, en los pacientes con buen pronóstico, obviamente vamos a cirugía directa, y los pacientes con mal pronóstico van a neoadjuvancia, pero como vamos a ver, puede variar el esquema en base a los hallazgos de la resonancia. Es decir, solamente indicamos de manera indudable neoadjuvancia en los pacientes con margen positivo o T4, y los demás son discutidos en el equipo interdisciplinario. Consideramos la terapia, tratamiento no operatorio cuando hay respuesta clínica completa en tumores bajos. Siempre le explicamos al paciente sobre la posibilidad de una respuesta patológica completa, y que esto puede ser, cuando hay respuesta clínica, puede no ser una respuesta patológica, como vamos a ver después también, y que aunque haya una respuesta clínica completa, puede haber un recrecimiento. Y por último, también evaluamos los factores que pueden dificultar una adecuada decisión total del mesorrecto. No es lo mismo hacer una decisión total del mesorrecto a una mujer delgada que a un hombre obeso con un tumor grande, muy bajo, y que tiene hipertrofia prostática, por ejemplo, y que recibió radioquimioterapia preoperatoria. Entonces, estos pacientes, digamos, también son factores que son discutidos. Bueno, decíamos que la terapia neoadyuvante total implica adelantar la quimioterapia. Es decir, la quimioterapia clásicamente se la hacía después de la cirugía, pero la terapia neoadyuvante total implica hacer la quimioterapia antes de la cirugía. Es decir, no solo la radioterapia con o sin quimioterapia, sino también adelantar la quimioterapia a la cirugía, y se habla de inducción cuando la quimioterapia se hace antes de la radio o radioquimio, y consolidación cuando se la hace después. En general, decíamos que dividíamos a los pacientes en pacientes con mal riesgo sistémico o mal riesgo local. Los pacientes con mal riesgo sistémico se benefician más de hacer inducción, es decir, hacer lo más rápido posible la quimioterapia, y los pacientes en los cuales queremos preservar el órgano o que tienen mucho riesgo local y no sistémico, por ahí se beneficia más de iniciar con radioquimio y después hacer la quimioterapia en los casos donde la respuesta no fue completa. ¿Por qué? Porque podemos tener un paciente que tiene mucho riesgo local, pero con radioterapia o quimioradioterapia tiene una respuesta muy buena localmente, y en estos pacientes quizás no necesitamos hacer quimioterapia antes de la cirugía y avanzamos directamente a la cirugía y dejamos la quimioterapia para después. Por eso tiene más sentido hacer la quimioterapia luego de la radioquimio en base a la respuesta. Si quieren pararme para hacer una pregunta, no hay ningún problema, ¿eh? Yo a veces hablo un poco rápido, pero espero que más o menos vayan entendiendo lo que digo. Entonces, de nuevo, riesgo sistémico, inducción, preservación de órgano, consolidación, margen comprometido. Uno puede hacer inducción o consolidación también en base a la respuesta. Bueno, yendo a la terapia no operatoria, ¿qué podemos decir del watch and wait? Bueno, ¿qué hacemos post-neoadjuvancia? Si hay una respuesta completa o casi completa, estos pacientes siempre hay que considerar la posibilidad de hacer un protocolo de tratamiento no operatorio watch and wait. Y incluso si el paciente solamente recibió radioquimioterapia o radioterapia, considerar en este momento un esquema de quimioterapia previo a la cirugía de consolidación. Hay que diferenciar siempre la respuesta clínica de la respuesta patológica. Respuesta clínica es lo que se detecta en el examen clínico, proctológico, endoscópico y la resonancia luego del tratamiento, y la respuesta patológica es el hallazgo luego de la cirugía. Obviamente no es lo mismo. Esta es una imagen endoscópica de respuesta clínica completa. Estas son las imágenes de resonancia donde se ve compromiso a este nivel del elevador del ano, y ahí ven cómo hay una línea donde el elevador del ano acá estaba invadido y acá está libre. Lo mismo acá, ganglios positivos que luego del tratamiento desaparecen, ganglios positivos que luego del tratamiento desaparecen, como este que ven acá, que acá desaparece. Pero bueno, que es importante saber que respuesta clínica no es igual a respuesta patológica. Nuestra experiencia personal de muchos pacientes tratados con neoadjuvancia, y esto se reproduce en todas las series del mundo, cerca del 50% de los pacientes que tienen respuesta clínica no tienen respuesta patológica, y al revés.
De hecho, la posibilidad de detectar con certeza la existencia de una respuesta clínica es prácticamente cero, ¿no? Certeza me refiero, no hay ningún estudio que tenga una sensibilidad y una especificidad del 100% de decir que una respuesta clínica es una respuesta patológica. De hecho, puede existir una respuesta patológica en casos que ni siquiera eran considerados respuesta clínica. Hay pacientes que uno cree que hay tumor, los opera y no hay tumor. O sea que no hay correlación clara. Entonces, ¿por qué asumir el riesgo de no operar si tenemos tan poca certeza? Bueno, porque la morbimortalidad de la cirugía es muy elevada, porque la calidad de vida de los pacientes amputados es muy mala, incluso hay muchas complicaciones anastomóticas y riesgo de ostomía definitiva cuando se hace una anastomosis. Estas anastomosis generan muchos trastornos evacuatorios y además los pacientes sometidos a una decisión total del mesorrecto tienen trastornos en la esfera urinaria y sexual. Y además de esto, los pacientes que tienen una respuesta importante tienen un muy buen pronóstico. O sea que por varios motivos sería importante poder detectar a los pacientes. ¿Y cuál es la evidencia? Bueno, la evidencia inicial tiene que ver con esta publicación de Abrgama. Todos conocemos a la doctora Angelita Abrgama, hoy a Rodrigo Oliva Pérez, que es quien ha tomado la posta de esta estrategia conocida como Watch and Wait. Y bueno, ya la doctora Abrgama en el año 2004, igual en el mismo momento que se publicó el estudio de Sauer, de adyuvancia, mostró que en pacientes sometidos a Watch and Wait la sobrevida global y la enfermedad era comparable o aún mejor que la de los pacientes sometidos a una decisión total del mesorrecto. De hecho, también se vio que en 15,3% de recrecimientos en esta cohorte, más del 95% de los pacientes podían ser rescatados y más del cerca del 50% podían conservar el esfínter sin diferencia en sobrevida global y recaídas a distancia. Bueno, hasta acá los datos favorables, pero también hay que tener en cuenta que estos recrecimientos, como se ve en esta base internacional de Watch and Wait, es una base que es donde se publican o donde se juntan pacientes de todo el mundo, el número de recrecimientos puede llegar al 40%, lo cual, digamos, hay un llamado a atención. Tener una respuesta completa no significa que el paciente no pueda tener un recrecimiento. Y peor aún, estos pacientes que tienen recrecimiento tienen, cuando recrecen, metástasis a distancia en hasta el 15%, 14-15%. Este es un estudio interesante porque comparó un grupo de pacientes sometidos a decisión total del mesorrecto con respuesta clínica patológica completa con un grupo de pacientes sometidos a un esquema de Watch and Wait. Y se vio que estos pacientes no tuvieron ningún recrecimiento, sin embargo, los pacientes o recaída, sin embargo, los pacientes sometidos a Watch and Wait hubo un 20% de recrecimientos, 9 requirieron amputación perineal y 2 tuvieron resecciones locales con recaída. O sea que hay que seguir muy de cerca a estos pacientes y estar muy atentos. Y de hecho, fíjense que en esta misma serie, en este mismo trabajo, los pacientes sometidos a Watch and Wait tuvieron el doble de porcentaje de metástasis a distancia que los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa. O sea que ahí hay un llamado de atención porque estos pacientes sometidos a Watch and Wait cuando regresen tienen alto riesgo de tener metástasis a distancia, mucho mayor que los pacientes que son operados y tienen respuesta patológica completa. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el protocolo de seguimiento? Bueno, la realidad es que no existe un solo protocolo de seguimiento validado por la bibliografía, pero cada grupo tiene su estrategia, pero básicamente este seguimiento implica el uso del tacto rectal, la rectoscopía, los marcadores tumorales, la resonancia y en menor medida el PET-TC y la tomografía de tórax. Y estos estudios tienen que ser muy intensos durante el primer año y se van espaciando durante los años subsiguientes. ¿Cuánto tiempo debe durar el seguimiento? Bueno, en esta serie de casi 800 pacientes con un seguimiento de más de 55 meses en promedio, lo que se vio es que la sobrevida condicional libre de recaída local por 2 años más del momento del estudio, cuando el paciente lleva 1 año de respuesta clínica completa, la sobrevida libre de enfermedad de recaída local por otros 2 años es del 88%, cuando lleva 3 años de respuesta clínica completa es del 97% y cuando lleva 5 años es del 98%. Uno podría decir que la diferencia aparece acá a los 3 años porque luego se mantiene en valores muy parecidos, del 97 sube al 98, en cambio acá sube casi un 10%. Por lo tanto, uno podría decir que el seguimiento debe ser muy intensivo durante los primeros 3 años y lo mismo cuando se analiza la sobrevida condicional libre, no de recaídas locales, sino de metástasis. Fíjense,
salta del 93 al 97 y después de 5 años baja. O sea que 3 años parecería ser el periodo lógico en el cual el seguimiento tiene que ser muy intensivo. ¿Y cuál debe ser la estrategia quirúrgica? Bueno, en este estudio donde se estudiaron de 257 pacientes con respuesta clínica, hubo 75 pacientes con recrecimiento y se estudió qué tratamientos se hicieron en estos pacientes. Lo que se vio es que los pacientes que clínicamente tenían un T2, la posibilidad de preservar el órgano es el doble de la posibilidad de preservar el órgano en los pacientes T3, T4. O sea que estos son los pacientes mejores candidatos a hacer una estrategia de preservación de órgano. No tendría mucho sentido buscar una estrategia de preservación de órgano en un T3, T4 y sí, quizá lo tendría mucho más en un T2. Bueno, como conclusiones de lo que es el tratamiento no operatorio Watch and Wait, podemos decir que la indicación ya está considerada en las guías, si bien no es un estándar, pero se considera en las guías, siempre y cuando se le informe al paciente que va a ser incluido en un protocolo. Siempre es preferible que estos pacientes estén incluidos en algún protocolo de estudio. Uno tiene que tener la certeza absoluta que el paciente va a ser sometido a un protocolo de seguimiento y que lo va a cumplir. Y lo que se le debe informar al paciente es que la decisión que se tomó es la de diferir la cirugía, no de suspenderla. Es decir, la cirugía no la vamos a hacer por ahora, vamos a seguir controlándolo y de acuerdo a los resultados vamos a ver cuándo es el mejor momento para operarlo, si es que ese momento llega. Quizá pasan 5 años y ese momento nunca llega y el paciente no se opera. Pero la idea es diferir la cirugía y no cancelarla. Yendo rápidamente, ¿no?, a cirugía laparoscópica, ustedes saben que la cirugía del cáncer de recto está, digamos, grabada por una escasa visión del campo quirúrgico y tradicionalmente se hacía una disección Roma que llevaba a un frecuente sacrificio del mecanismo esfinteriano, trastornos de los genitales y urinarios y altas recaídas locales, y esto lleva a una muy mala calidad de vida y complicaciones locales. Y si entendemos que los objetivos de la cirugía son lograr un bajo índice de recaída, mejorar la sobrevida con una baja mortalidad y conservar el esfínter y reducir los trastornos funcionales, en esto fue muy importante la estrategia de decisión total del mesorrecto publicada por Hill, que llevó las recaídas locales a menos del 3%. Obviamente esta es una población seleccionada, pero podemos decir que de manera global las recaídas locales que estaban en cerca del 35-40% bajaron alrededor del 10% y con la adjuvancia bajaron todavía más. Y además esta técnica permite una buena disección de los nervios pelvianos y su preservación, con lo cual también se evitan los trastornos funcionales. Hay mucha evidencia de que la decisión total del mesorrecto puede hacerse por vía laparoscópica, pero esta evidencia es un poco controversial. Hay 2 estudios, que son los estudios ACOSOC y el estudio ALACART, que son estudios multicéntricos, uno hecho en Estados Unidos y otro hecho en Australia y Nueva Zelanda, que no lograron demostrar la no inferioridad del abordaje laparoscópico, y por el contrario, otros estudios como el estudio coreano y otro estudio randomizado hecho en Europa, que sí mostraron que la decisión total del mesorrecto por vía laparoscópica puede ser no inferior, incluso tener mejores resultados que la laparoscopía. Pero bueno, lo cierto es que hoy por hoy contamos con varios abordajes para hacer la decisión total del mesorrecto y probablemente el más elegido en el mundo sea el abordaje laparoscópico. Sin embargo, bueno, fíjense que este estudio que evaluó el impacto de la conversión en más de 1000 pacientes abordados por vía laparoscópica mostró que los cirujanos laparoscópicos entrenados pueden tener una tasa de conversión cercana más, digamos, por encima del 7 y cercana al 10%. Con lo cual, lo que uno podría concluir es que si bien la laparoscopía es hoy un tratamiento con una evidencia no del todo clara, pero es absolutamente aceptado en todo el mundo y llevado adelante por los mejores cirujanos colorectales del mundo, cualquier cirujano que realice un abordaje laparoscópico tiene que estar entrenado y saber hacer una decisión total del mesorrecto por vía abierta, porque puede llegar a requerir una conversión y estos van a ser los casos más difíciles. Yendo a las resecciones locales, sabemos de nuevo, ¿no?, que existían objetivos tradicionales que, como en cualquier cáncer, tienen que ver con bajar recidivas, aumentar la sobrevida y de reducir la mortalidad, pero es particular, como decíamos antes, en el cáncer de recto es interesante preservar el órgano y evitar los trastornos psicológicos de una ostomía y los trastornos de la esfera urinaria sexual. En este sentido, la resección local transanal es un procedimiento que
presenta una baja morbimortalidad, evita la ostomía, tiene muy buenos resultados funcionales, pero tiene un problema y que es que desconoce el factor N, es decir, no se trata el mesorrecto y no sabemos si estamos dejando ganglios en el mesorrecto. Y por eso puede llevar a un porcentaje importante de recaídas locales que tienen que ver no solamente con el factor N, sino con el desprendimiento de células tumorales y su implantación en la herida quirúrgica que se hace obviamente dentro del ano. Por eso, bueno, en general, los criterios básicos para resección local transanal son que estemos frente a un paciente con un tumor de bajo grado histológico, de menos de 3 centímetros, exofítico, sin invasión linfática ni vascular, que sea accesible, es decir, a menos de 8 o 10 centímetros del margen anal, que no tenga compromiso ganglionar, es decir, que sea un CT1, es decir, que no N0, es decir, tumores que estén solamente limitados a la mucosa, a su mucosa, y que no tenga ganglios positivos en la estadificación preoperatoria. ¿Por qué? Porque los ganglios positivos, obviamente el porcentaje de ganglios positivos aumenta en base al grado histológico, a la invasión linfovascular y a la profundidad de la invasión en el factor T. Fíjense, como pacientes con invasión linfovascular tienen significativamente mayor presencia de ganglios positivos, el grado histológico también aumenta el porcentaje de ganglios positivos y esta clasificación de niveles de invasión submucosa, propuesta por Kikuchi, mostró en Asimbeni en el año 2002 cómo cuanto mayor es la invasión de la submucosa, mayor es el riesgo de ganglios positivos. De hecho, los tumores con invasión submucosa profunda o SM3 tienen porcentajes de ganglios positivos comparables a los tumores donde está invadida la muscular propia, es decir, a los T2. Por eso uno podría decir que los pacientes ideales para una resección local transanal son los pacientes con un T1, pero si uno pudiera definir la invasión submucosa, uno podría decir que son los T1, SM1 o como mucho SM2. El problema es que esta estadificación de Kikuchi es una estadificación patológica muy poco reproducible en la en las imágenes, con lo cual solamente vamos a tener esta estadificación con suerte en la anatomía patológica si tenemos un buen patólogo, o sea que quedará luego de la resección local transanal la decisión de si hacer o no hacer un tratamiento adicional. Bueno, es importante que cuando uno habla de resección local tiene que comparar los resultados con la decisión total del mesorrecto. Fíjese que cuando se comparó cirugía laparoscópica con cirugía abierta, pese a que la operación es la misma, el único cambio es el abordaje, se hicieron infinidad de estudios randomizados. A todos estos yo le sumé la COSOG, la LACART, estos estudios multicéntricos de los que hablábamos recién. Sin embargo, la resección local transanal es una operación totalmente diferente y no hay estudios controlados y randomizados que la comparen con la decisión total del mesorrecto. De hecho, los estudios comparativos muestran cifras de recaída local muy elevadas. Fíjense que en T2 son inaceptables directamente y en T1 llegan hasta casi el 15-20%. ¿Por qué se dan estos malos resultados? Bueno, porque como les decía, es muy difícil estadificar correctamente. Las metástasis ganglionares en el mesorrecto son difíciles de detectar. Puede haber implante tumoral durante la cirugía en la herida quirúrgica y no es raro que haya márgenes insuficientes. O sea que es una cirugía muy demandante. Obviamente que el uso de los dispositivos que permiten hacerlo con visión magnificada, como los dispositivos TEM, TEO o, perdón, el TAMIS, ya sea con el dispositivo SILS Sport, que es este, o con el Shell Point Pad, permiten introducir una cámara de videolaparoscopía y hacer una resección con visión magnificada instrumental laparoscópico. Esto mejora los resultados, disminuye los márgenes positivos, disminuye el implante tumoral, pero aún así los resultados no se han comparado de manera fehaciente con una decisión total del mesorrecto. Nosotros lo que podemos decir es que en cánceres de recto en estadio temprano, y especialmente en pacientes que son malos candidatos a una decisión total del mesorrecto, uno podría considerar una resección local. Si estamos ante un adenoma o un paciente estadificado clínicamente como un T1 sin signos desfavorables o de mal pronóstico, podríamos iniciar con una resección local transanal. Luego de evaluación patológica, si es un SM1, podemos decir que el paciente ha recibido el tratamiento suficiente. Si es un SM3 o un T2, obviamente tenemos que plantearnos hacer quimiorradioterapia y en un T2 directamente ir a una decisión total del mesorrecto. Por otro lado, los pacientes T1 o T2
en general son pacientes que uno podría, especialmente en los T1 con no favorables o en cualquier T2, uno podría ir directamente a una decisión total del mesorrecto, o si uno tiene una estrategia, como decíamos al principio, de preservar el órgano, uno podría hacer quimioradioterapia y en base a la respuesta pensar en una estrategia de tratamiento no operatorio o una decisión total del mesorrecto, y si hay una respuesta casi completa, quizá pensar en una resección local transanal post-quimioterapia de una respuesta casi completa. Bueno, esto es muy discutido, pero es algo que existe bastantes presentaciones internacionales donde se ha hecho esto, si bien de nuevo no hay ningún ensayo prospectivo. Lo importante es que debe tenerse en cuenta es que la resección local transanal siempre debe ser considerada como una biopsia excisional y recién una vez tenida la verdadera evaluación patológica de saber que es un T1 o un T2, definir la estrategia final. Bueno, yendo a la linfadenectomía lateral, y hablando de los ganglios laterales, vamos a tratar de responder estas preguntas, son unas cuantas, pero vamos a ir rápido. Primero, si existen los ganglios laterales, y bueno, es claro que existe, estas son las guías japonesas del año 2019, y fíjense que en tumores de recto alto el porcentaje es relativamente bajo, pero en tumores de recto bajo, por el estadio T2, T3, T4A o T4B, el porcentaje puede llegar en estos últimos T4B a casi el 30%. Es decir, que claramente existe el compromiso de los ganglios laterales, y esto los japoneses lo han demostrado en múltiples trabajos. Eso simplemente les reproduje acá las guías japonesas del año 2019. ¿Se pueden diagnosticar o detectar? Sí, claramente se pueden detectar, y la resonancia magnética de alta resolución es un método muy bueno para detectar ganglios laterales, como se ve acá, y tiene una eficacia diagnóstica mayor al 80%, y en esto es importante evaluar no solo el tamaño, sino también las características de la señal, si es heterogénea, si los bordes son irregulares, etc. ¿Se los considera metástasis? Bueno, hay mucha gente que dice, no, los ganglios laterales son metástasis, no tiene sentido tratarlos, se tratan con quimioterapia. Bueno, este estudio japonés también muestra que los tumores, los ganglios laterales, cuando están a nivel interno, se comportan como un tumor N2A, y cuando están a nivel de los ganglios más externos, más cercanos a la pared pelviana, se comportan como un N2B, y nunca se comportan como un estadio 4. Las cifras de sobrevida no son las de un estadio 4, sino que son más comparables a los tumores N positivos. O sea que tienen pronóstico similar a los pacientes con tumor N positivo y mucho mejor que los pacientes con metástasis a distancia. ¿Es suficiente la quimioradioterapia? Porque otra pregunta que se hace es: ¿y por qué no tratarlos con quimioradioterapia? ¿Y por qué tener que ir a operarlos? Bueno, este estudio también hecho en Japón, como casi toda la bibliografía, muestra que las recaídas laterales, las recaídas locales en ganglios laterales, en pacientes con ganglios positivos de más de 7 milímetros, cuando se asocia a la linfadenectomía lateral pelviana, el número de recaídas es del 5,7%, y cuando solamente se hace quimioterapia sin linfadenectomía lateral pelviana, el porcentaje de recaída a nivel de ganglios es 4 veces más alto, con significación estadística. O sea que de este trabajo podemos concluir que no es suficiente hacer quimioterapia. Otro cuestionamiento que se hace a la linfadenectomía lateral es si es aceptable la morbilidad. Y bueno, estos estudios muestran que la única diferencia en cuanto a morbilidad que hay es que hay un poco más de pérdida sanguínea y aumenta el tiempo operatorio, pero no hubo diferencias en otros tipos de complicaciones posoperatorias. ¿Es diferente el vaciamiento para cáncer de cuello o próstata? Sí, claramente. En una época se decía, bueno, si tengo que hacer una linfadenectomía lateral, le pido al urólogo o al ginecólogo que me ayude. Ellos hacen mucho cuando operan próstata, cuando operan cáncer de cuello uterino. Bueno, la realidad es que estos son los ganglios laterales que deben resecarse, son los de la arteria ilíaca interna, a nivel de su origen y a nivel bajo, en donde da la arteria rectal media, y también los ganglios de la región obturatriz. Sin embargo, los urólogos, los ganglios que resecan tienen que ver con los ganglios de la arteria ilíaca externa a nivel inguinal o los de la arteria obturatriz, pero no resecan estos ganglios, que son los que están más comprometidos en el cáncer recto, y el ginecólogo lo mismo, resecan más los ganglios más laterales, pero no resecan estos ganglios, que son los que sí nos interesan a nosotros como cirujanos colorectales. ¿Qué dice el estudio controlado randomizado japonés? Bueno, este estudio no logró, fue realizado con la idea de demostrar
que hacer o no hacer linfadenectomía lateral no había diferencia. Bueno, no logró demostrar la no inferioridad de la decisión total del mesorrecto sin linfadenectomía lateral. O sea que la realidad es que si bien este fue un estudio donde se analizó un grupo muy grande de pacientes T3N positivos, no lograron demostrar la no inferioridad. Habría que ver entonces cuáles son los pacientes que tienen indicación de linfadenectomía lateral. Quizá no son todos, pero hay algunos pacientes que sí se pueden beneficiar. Bueno, también la pregunta de si es igual hacerlo por la laparoscopía o no, claramente no solo es igual, sino que es mejor. Y varios estudios han mostrado que son menores las complicaciones, que son menores las complicaciones funcionales y que es menor la pérdida hemática cuando se hace por la laparoscopía porque es mucho mejor la visión. Y finalmente, ¿cuándo está indicado? Bueno, decir que está indicado en forma sistemática hoy no es aceptado. Se define la linfadenectomía selectiva cuando se la hace en base al tamaño de los ganglios pre-quimiorradioterapia, es decir, pacientes con ganglios de más de 7 milímetros en la estadificación previa a la neoadjuvancia, en base a esta indicación selectiva, deberían ir siempre a una linfadenectomía lateral y se dice que la indicación es súper selectiva cuando en realidad no se tratan todos los pacientes que tienen ganglios grandes de más de 7 milímetros antes de la quimio, sino que se tratarían solo los pacientes en los cuales no hay buena respuesta. Si el paciente tiene una buena respuesta, ese paciente no sería necesario hacerlo. Bueno, vamos a ver algunos trabajos. Este estudio es un estudio multicéntrico retrospectivo, varios países de Europa, Japón, Corea, de más de 7 milímetros, es del 19% contra un 5% en los ganglios de menos de 7 milímetros. O sea que esto avalaría que todos los pacientes con ganglios de más de 7 milímetros previo a la adjuvancia tendrían indicaciones, es decir, esto avalaría una indicación selectiva de hacer linfadenectomía. Trabajo también muestra que en 89 linfadenectomías laterales pelvianas por adjuvancia, en 46% de los pacientes persistieron positivos los ganglios que antes de la neoadjuvancia medían más de 7 milímetros. O sea que este estudio también hablaría de la indicación selectiva, es decir, hacer neoadjuvancia en hacer linfadenectomía en los pacientes que tienen ganglios de más de 7 milímetros en la estadificación inicial, previo a la neoadjuvancia. Bueno, y finalmente este otro trabajo es un trabajo interesante porque dividió a los pacientes en 4 grupos. Pacientes con ganglios negativos en la estadificación inicial van solo a decisión total del mesorrecto. Y pacientes con ganglios positivos, luego en la estadificación inicial, se los divide, todos los pacientes van a quimiorradioterapia, y los pacientes que tienen respuesta negativa, obviamente todos van a linfadenectomía lateral más TMI, más decisión total del mesorrecto, y los pacientes que tienen respuesta positiva, es decir, en los tumores que hay una buena respuesta, es decir, el ganglio era positivo, pero desaparece, un grupo va a decisión total del mesorrecto y otro va solamente, y el otro va a decisión total del mesorrecto más linfadenectomía. O sea que acá está la comparación interesante. Respuesta positiva, un grupo a decisión total del mesorrecto y otro grupo se le agrega la linfadenectomía. Bueno, ¿qué se vio acá? Que el grupo de pacientes que fue a solamente decisión total del mesorrecto tuvo 11 recaídas, 7 recaídas locales y 6 recaídas locales a nivel de los ganglios laterales, 20%. O sea que esto trabajo parecería indicar que no hacer linfadenectomía lateral pelviana en los pacientes que tienen buena respuesta, pero tenían ganglios positivos previo al tratamiento, podría aumentar mucho el riesgo de una recaída local a nivel lateral. Por lo tanto, lo que podríamos decir hoy que lo más aceptado es la estrategia de hacer linfadenectomía lateral de manera selectiva, es decir, a todos los pacientes que tienen ganglios mayores de 7 milímetros y no súper selectiva, es decir, hay que hacerla también a los pacientes en los cuales hay buena respuesta. Bueno, avanzo porque ese gráfico es un poco más confuso. ¿Qué podemos decir de la transanal TMI, de la decisión total del mesorrecto por vía transanal? Bueno, esta fue una estrategia que apareció como una solución a los malos resultados que hay con respecto a la decisión total del mesorrecto en los tumores bajos, porque todos sabemos que cuando nos acercamos a los esfínteres, hacer la decisión total del mesorrecto se torna muy difícil tanto por vía convencional como por vía laparoscópica. Por eso se la
Hill definió esta escena como The Rectal No Man's Land, donde a todo el mundo resulta difícil operar. Entonces, ¿cuáles serían los candidatos a una transana al TMI? Bueno, los pacientes que tienen, como decíamos, ¿no? Decisión total del mesorrecto difícil, índice de masa corporal elevado, pelvis estrecha, próstata agrandada, mesorrecto voluminoso, mucha fibrosis por la radioquimioterapia previa, ¿no? Tumores recurrentes, tumores de cara anterior o muy voluminosos y compromiso de margen circunferencial. En este caso, bueno, las ventajas tendrían que ver con que es mucho mejor la decisión total del mesorrecto, por lo que se conoce como pushing retraction, que quiere decir que uno desde la vía perineal va empujando hacia arriba y va abriendo el ángulo diedro de la disección y facilitando mucho la identificación del plano. Esto es fácil decirlo, pero no es tan fácil de hacerlo. La identificación del plano no es tan sencilla, pero sí es cierto que hay más espacio, uno puede tener más espacio en la pelvis por abajo que cuando está por arriba. No tenemos o el útero en la mujer, o ventaja, más precisión en la sección de recto por identificar bien, por viendo rectal el borde inferior del tumor, y tenemos mucho más control en la altura de la anastomosis. Pero bueno, tiene riesgos, fue muy descripta la lesión de la uretra, las embolias de dióxido de carbono, la infección de la pelvis y además obviamente prolonga mucho el tiempo operatorio. Hay muchos estudios que mostraron, no vamos a detenernos a hablar de resultados, pero hay muchos estudios que mostraron cifras realmente muy buenas con la decisión total del mesorrecto por vía transanal. Ahí va muchos estudios, digamos, no hay muchos estudios randomizados, pero sí hay muchas series de casos y estudios comparativos y revisiones sistemáticas que mostraron buenos resultados en cirujanos con experiencia, pero este estudio es un estudio publicado hace un par de años por el grupo noruego que evaluaron y diagnosticaron en su análisis de casos hechos en Noruega un porcentaje muy alto de recaídas locales multicéntricas, es decir, pacientes que habían tenido varias recaídas locales en varios sitios de la pelvis y que esto podría estar dado por implantes en el momento de la disección. Y por eso se estableció una moratoria en Noruega y de hecho la Asociación de Coloproctología de Irlanda y Gran Bretaña recomendó una pausa para que no se sigan formando y haciendo cursos donde todos los cirujanos fueran a aprender a hacer decisión total del mesorrecto transanal hasta que no haya estudios randomizados y controlados. Y bueno, hoy por hoy están en proceso varios estudios, estos son los estudios más importantes, son estudios multicéntricos, randomizados algunos, un estudio fase 2 en Estados Unidos y 2 randomizados, uno en Europa y este también en Francia, donde se está analizando de manera comparativa con la decisión total del mesorrecto laparoscópica la resección transanal. Para terminar, algunas palabras de cirugía robótica. La cirugía robótica en el estudio Roller mostró menor tasa de conversiones, pero no pudo mostrar otras ventajas. Realmente la única ventaja que mostró es que había menos conversiones, pero bueno, se le critica a este estudio el hecho de que fue un estudio realizado cuando había cirujanos robóticos que estaban poco entrenados. Fue en una etapa donde todavía los cirujanos que hacían robótica no tenían una curva de aprendizaje claramente establecida. Por lo tanto, se han hecho nuevos estudios y este es un estudio interesante porque mostró que pese a que en el grupo robótico predominaban tumores bajos en hombres, grandes tumores, post-quimioterapia, recidivas y pacientes con comorbilidades, en relación a los pacientes del grupo laparoscópico, el grupo robótico mostró menos conversiones, menor margen positivo, menor disfunción urinaria, menor estadía hospitalaria, más anastomosis colonales y por el momento en este estudio no se vieron diferencias en sobrevida y sí se vio mayor tiempo operatorio y mayores costos. Pero bueno, este es un estudio que muestra que la cirugía robótica podría tener algunas ventajas y es interesante este estudio, es un estudio, el estudio conocido, realizado en China, conocido como Real Trial, que comparó cirugía laparoscópica con robótica y mostró que en cirugía robótica hay menor margen circunferencial de resección positivo, menor morbilidad, más resecciones completas, menor estadía hospitalaria, nuevamente menores conversiones, menor pérdida hemática, menor porcentaje de amputaciones en relación a las resecciones anteriores
menores complicaciones intraoperatorias y menor porcentaje de ciencias anatomóticas, todo con significación estadística, y se esperan para fin de este año o principio del año que viene, probablemente más cerca de mediados del año que viene, los resultados de algunos datos oncológicos. Pero bueno, parecería que la cirugía robótica podría tener algunas ventajas. Este es un editorial interesante de Philippe Rouanet, un cirujano muy conocido francés, que digamos, establece en su editorial que pacientes con índice corporal elevado, tumores bajos, neoadjuvancia, cirugía previa, pelvis estrecha, sexo masculino y un mesorrecto voluminoso podrían beneficiarse con una resección total del mesorrecto por vía robótica. Bueno, con esto termino. Espero que les haya sido interesante, que me hayan podido entender. Sé que a veces hablo un poco rápido, pero si tienen alguna